Bueno, como usted sabe, hemos estado hablando aquí de los logros y de los retos del socialismo del siglo XXI, este modelo económico, pero lo hemos hecho sobre todo en el caso de Venezuela. En esta ocasión vamos a abocarnos al otro de los países que dicen haber adoptado este modelo, que es Ecuador. La Fundación Ethos ha hecho un análisis sobre los logros del socialismo del siglo XXI en Ecuador. Esta fundación, que tiene su base en México, ha desarrollado un modelo que le nombró, que le llama un modelo de gobierno responsable, y alrededor de este modelo es en el que esta fundación hace sus estudios y comparativos. Su presidente y fundador, Mauricio Rodas, está con nosotros desde la Ciudad de México haciendo la aclaración de dos cosas. Primero que nada, que Mauricio Rodas es ecuatoriano, pero la fundación es mexicana. Y también, otra aclaración, es que el señor Mauricio Rodas y yo también, porque también es la verdad, los dos hemos sido fuertemente criticados y reprendidos por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, por referirnos al modelo del socialismo del siglo XXI en ese país. Mauricio, así es que hecha la aclaración. Mauricio, bienvenido a Economía y Finanzas. Alberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. A ver, el análisis de ustedes es un análisis muy amplio, solamente vamos a poder pasar una pequeña parte de este acá. Pero me gustaría hablar de las... tu análisis encontró logros importantes, virtudes importantes de este gobierno, de este modelo sobre Ecuador. ¿Es así? ¿Y cuáles son? Alberto, lo que hicimos fue un análisis de las acciones del gobierno del presidente Correa durante estos 3 años y medio, de acuerdo a su mayor o menor apego a los criterios del modelo de gobierno responsable en 10 diferentes ámbitos de política. Y tenemos que las acciones de la actual administración se apegan a los criterios de responsabilidad en 3 de esos 10 ámbitos. ¿Cuáles son? En primer lugar, el campo social, las políticas en el campo social, especialmente aquellas en educación, salud y de manera muy particular las encaminadas al desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. El conjunto de iniciativas emprendidas sobre todo desde la vicepresidencia de la República, bien podemos decir que colocan al Ecuador a la vanguardia en materia de políticas a favor de las personas con discapacidad. Háblame, Mauricio, de los logros en materia social, es decir, dame un poco de cifras de qué tan mejor educada está la población de Ecuador que antes, qué tan mejor alimentada, acceso a servicios de salud, etcétera. De manera rápida. Sí, bueno, en primer lugar hemos visto un compromiso a nivel presupuestario importante. De 2006 a 2009 el presupuesto para educación se incrementó de 230 a 1.700 millones de dólares. Por ejemplo, la cobertura de los programas de textos, desayunos y almuerzos escolares ha sido muy importante. Se inició también las pruebas Ser Ecuador de evaluación académica, tendientes precisamente a mejorar los niveles de calidad educativa. Todos esos son pasos importantes para fortalecer la educación. Excelente. A nivel de salud se ha mejorado el nivel de atención en los hospitales públicos, entre otras acciones. Háblame de los otros 2 puntos que ha habido avances. El segundo es el de vivienda. A través de diferentes programas se ha apoyado a más de 210.000 familias para la adquisición, la construcción de viviendas nuevas o la remodelación de las ya existentes. También han existido bonos para la legalización de tierras de viviendas ya existentes. Esos son esfuerzos positivos. Y el tercer punto son avances en materia ambiental. Se han emprendido una serie de programas novedosos cuyos resultados, si bien todavía no son significativos, pensamos que son esfuerzos en la dirección correcta. Bien, ahora vamos a hablar de estos son 3 puntos de 10, de los restantes 7, ¿cuál es el más importante como falencia, como problema, como falta? Bien, efectivamente, y es muy triste decirlo, 7 de los 10 temas analizados difieren de los criterios de responsabilidad. Uno de los principales es sin duda en el campo económico. Tenemos que la política económica del presidente Correa se ha caracterizado por la ausencia de una estrategia coherente e integral para generar crecimiento, por la constante confrontación
con los sectores empresariales, por la ausencia de estímulos para la inversión, por la ausencia de seguridad jurídica, y todo aquello se ha traducido en las cifras. Tenemos, por ejemplo, que nuestro país, el Ecuador, en 2009 apenas atrajo 312 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que nuestros vecinos Colombia y Perú tuvieron cifras mucho más altas. Colombia atrajo 7.200 millones de dólares y Perú 4.760. La diferencia es abismal. Totalmente lo es. Ahora, pero háblame una cosa, porque ellos pudieran defenderse y decir, bueno, nosotros en este momento no necesitamos tanta inversión extranjera porque tenemos petróleo que exportar y el petróleo está a muy buen precio, cuando menos eso fue el año pasado. Bueno, pero a pesar de que el Ecuador durante el gobierno del presidente Correa ha recibido cifras récord de ingresos petroleros, más de 18.000 millones de dólares en los últimos 3 años, lo que equivale a lo recibido por el Ecuador en los 7 años previos al gobierno del presidente Correa. Sin embargo, aquello no ha sido suficiente para detonar crecimiento. El crecimiento económico en el Ecuador promedio durante el gobierno del presidente Correa ha sido de apenas 3.1, mientras que en otros países como Perú y Colombia fue mayor, y además ese crecimiento promedio de 3.1% durante el trienio del presidente Correa es muy inferior al logrado en el trienio anterior al presidente Correa en el Ecuador. En ese trienio anterior se obtuvo el 6.4%, es decir, más del doble de crecimiento económico, a pesar de la enorme bonanza petrolera que ha disfrutado el gobierno de Correa. Ahora, Mauricio, pero háblame tú de una cosa. Sí, entiendo bien las cifras que me estás dando, pero acá el gobierno diría, bueno, ¿cuál es la importancia de tener o no tener tanta inversión extranjera, o haber crecido menos, etcétera, si estamos efectivamente combatiendo la pobreza como tu estudio lo corroboró? ¿Cuál es el problema en todo esto? Bien, primero, antes de hablar de pobreza, Alberto, déjame decirte que precisamente la ausencia de inversión, la ausencia de crecimiento se traduce también en cifras preocupantes a nivel de empleo. El desempleo en el Ecuador subió en más de 3 puntos entre noviembre de 2007 y febrero de 2010. Ahora hablemos de las cifras de superación de la pobreza. Una superación efectiva de la pobreza demanda un conjunto de políticas responsables en materia social, económica, productiva, institucional y de seguridad jurídica. Si bien en el caso del gobierno del presidente Correa se han producido aciertos en el primero de estos rubros, ha sucedido lo contrario en los demás, y ello se ha precisamente reflejado en los mediocres, muy modestos resultados en materia de combate a la pobreza. Fíjate, Alberto, cómo mientras en el trienio anterior al gobierno del presidente Correa la pobreza urbana en el Ecuador se redujo en casi 13 puntos, durante el trienio de Correa la misma disminuyó en apenas 0.9, menos de 1 punto, a pesar de que, como dije, el último trienio ha sido el de mayor bonanza petrolera en la historia del Ecuador. Ya, entonces me voy a tener que despedir, Mauricio, pero entonces lo que tú estás diciendo es que efectivamente el gobierno de Correa, el socialismo, ha reducido la pobreza, pero se había reducido esta más anteriormente. Sí, los resultados en materia de reducción de la pobreza son muy modestos en los últimos 3 años, y yo creo que, atendiendo la realidad de un país como el Ecuador, la prioridad de un gobierno responsable debe ser la superación efectiva de la pobreza, y vemos que el actual gobierno está muy lejos de cumplir esa meta. Ya, Mauricio Rodas de Fundación Ethos, obviamente nos quedamos con muchos más temas y bueno, te voy a tener que invitar la próxima para continuar esta charla. Mauricio Rodas de Fundación Ethos desde México, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Esta entrevista usted la podrá encontrar en nuestro sitio en la internet en cnnespañol.com.